Bueno, entonces, en función a todo el beneficio que traía el río Nilo para los cultivos, para todo lo que sea el trabajo de la agricultura, este pueblo se establece en las inmediaciones del Nilo y ahí se empieza a gestar esta sociedad, se empieza a estructurar la sociedad de Egipto, del antiguo Egipto. Vamos a tomar esta civilización como modelo de las sociedades de la antigüedad porque tiene algunas cuestiones que después veremos que se repiten a lo largo del resto de las culturas, del resto de las sociedades. Pero fundamentalmente el hecho de que el humano antes fuese nómade generaba una situación de igualdad porque si bien había una distribución de roles, eh, todos llevaban una vida más o menos parecida, dormían más o menos en lugares parecidos y se iban trasladando de un lugar a otro. Cuando se estructura la sociedad, como sucede en Egipto y en las sociedades que veremos de aquí en adelante, empieza a haber sectores compartimentados. ¿Qué quiere decir eso? Que esa sociedad va a estar conformada por distintos grupos, cada grupo va a tener un rol determinado en la sociedad, un rol asignado en la sociedad y va a haber una gran diferenciación entre esos grupos y en los roles y en las posibilidades que tenga cada uno de esos grupos. ¿De qué manera? Bueno, acá en Egipto vemos que lógicamente una sociedad dedicada al cultivo, una sociedad dedicada a la agricultura y un poco a la ganadería también, pero fundamentalmente a la agricultura, lógicamente va a estar sostenida en la producción de ese alimento a través de los campesinos, aquellos que trabajaran la tierra, aquellos que dedicaran su tiempo a hacer que las plantas crecieran de esa tierra que había sido inundada por el río Nilo, en este caso. Entonces tenemos una parte de la sociedad mayoritaria que era campesina, se dedicaba a trabajar la tierra. Después tenemos otra parte de la sociedad que no se va a dedicar a trabajar la tierra, sino que se va a dedicar a defender esas tierras. Y ahí tenemos eso que llamamos los guerreros en el antiguo Egipto, estos soldados que eh, se encargaban justamente tanto de defender las tierras de alrededor del Nilo para el beneficio del pueblo egipcio, como en el caso de ser necesario atacar a otros pueblos. Aunque Egipto no era un pueblo particularmente belicoso, no se dedicaba mucho a la guerra, no era su característica fundamental, obviamente en tantos años de existencia, en miles de años, casi 4.000 años de existencia, tuvo muchas guerras, muchos conflictos, pero no era un pueblo que se caracterizara por eso, como si después van a ser algunas ciudades griegas o incluso los romanos sin duda. Pero los egipcios no, entonces tampoco tenían una gran cantidad de esclavos, porque los esclavos en la antigüedad, en los pueblos de la antigüedad, provenían de los pueblos conquistados, eran esclavizados. Como los egipcios no se caracterizaban por sus conquistas territoriales, tampoco tenían esclavos. Había esclavos, pero no era un sector muy grande de la sociedad. Sí los campesinos, el sector mayoritario de la sociedad estaba formado por campesinos. Estaban los artesanos, que eran los que hacían de manera artesanal, obviamente, porque no tenemos fábricas en ese momento, no tenemos industrias, lo que tenemos son artesanos fabricando mesas, utensilios, ropa, todo lo que sea necesario para la vida cotidiana del ser humano. Herramientas, armas, todo estaba hecho por los artesanos. Los campesinos y los artesanos eran el sector mayoritario de la sociedad, pero a la vez el más bajo en una hipotética pirámide social. ¿Por qué el más bajo? Porque eran los que menos poder tenían de decidir sobre la sociedad egipcia y menos riquezas tenían. Entonces llevaban una vida más bien ardua, dura, difícil. Ya los guerreros estaban unos pasos
un escalón más arriba que este sector porque se dedicaban a el ejercicio militar, pero gozaban de cierto respeto por parte del resto de la sociedad y sobre todo de los poderes más grandes. Que por quienes estaba dado. Bueno, en la sociedad egipcia estaban un grupo llamado los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Aquellos que tenían el privilegio, el enorme privilegio de saber leer y escribir. Lo que hoy en día podemos considerar como algo habitual en muchas de las sociedades occidentales, que es que la mayoría de la población sabe leer y escribir, en la antigüedad la mayoría de la población no sabía ni leer ni escribir. Y eran un pequeño grupo muy reducido que lo sabía hacer, que eran justamente los escribas, que se encargaban de administrar todo lo que era la sociedad egipcia, todo lo que es la parte burocrática, todo lo que es la parte de llevar adelante los papeles, los impuestos y escribir la historia misma del pueblo, gracias a su capacidad de poder escribir y leer. Y en los puntos más altos de la sociedad egipcia encontramos a los sacerdotes, o sea, aquellos que eran los encargados de comunicarse con los dioses y transmitirle los mensajes que los dioses querían dar al pueblo egipcio, y hacer los rituales, las ofrendas y las celebraciones para que los dioses estén contentos y favorezcan al pueblo egipcio. O sea, eran el nexo, eran la unión entre los dioses y los humanos, el pueblo egipcio. ¿Por qué tenían tanto poder los sacerdotes? Porque la sociedad egipcia era muy religiosa, profundamente religiosa. De hecho, decía dioses porque tenían muchos dioses, tenían cantidad de dioses los egipcios. Ya en algunas clases más adelante veremos cómo estaba sostenida y sustentada la religión egipcia, pero podemos ir diciendo que eran politeístas, o sea, quiere decir que tenían muchos dioses, creían en la existencia de muchos dioses, y que cada uno de esos dioses regía sobre ciertos aspectos de la vida de cada persona. Entonces los sacerdotes eran los que interpretaban a los dioses, eran los que hacían que los dioses estén contentos. Y entonces si los dioses estaban contentos, el pueblo egipcio estaba contento. Y si los dioses estaban enojados, estaban enfurecidos, eso era una cuestión muy trágica para los egipcios. Entonces, por eso eran tan importantes los sacerdotes, porque eran los encargados de dar los mensajes de los dioses, hacer que los dioses estén contentos, hacer que las cosas anduviesen bien, que llegue la inundación del río Nilo para que todos puedan cultivar, que estén contentos los dioses para poder defenderse de un posible ataque de un enemigo, que estén contentos los dioses para poder curarse de enfermedades o para poder enamorarse. Bueno, para todo eso el pueblo egipcio necesitaba que los dioses, sus dioses, estén contentos, y para eso era fundamental el rol de los sacerdotes, y por eso la palabra de los sacerdotes tenía tanta fuerza, tanta importancia, tanto poder sobre el resto de la población, y a la vez tantas riquezas, porque también tenían sus templos, también tenían sus lugares de influencia y de decisión. Y sin lugar a dudas, el punto más alto de esta pirámide social, el lugar de mayor poder y de mayor riqueza en la sociedad egipcia, como en la mayoría de las sociedades de la antigüedad, estaba ocupado por quien concentraba todo el poder político, todo el poder judicial, todo el poder militar. En el caso de Egipto, a esa figura se la llamaba faraón. En otras sociedades va a tener otro nombre, pero el rol básicamente es el mismo. En otras sociedades le podían decir rey, emperador, pero en definitiva el rol es el mismo. ¿Cuál es el rol? Es esa única persona que va a decidir sobre toda la población de Egipto, o sobre toda la población que gobierne. Esa persona concentraba todo el poder
esa persona tenía el poder durante toda su vida y recién perdía el poder cuando se moría, y ese poder pasaba a su hijo, generalmente a su hijo mayor. Y entonces así va pasando de generación en generación dentro de una misma familia ese poder que tenía el faraón. ¿Por qué tenía tanto poder? Fundamentalmente porque manejaba los ejércitos, manejaba las finanzas, la economía de todo el pueblo, de todo el país. ¿Y por qué todo el pueblo aceptaba ese poder? Porque según la creencia misma de los egipcios, el faraón era un representante de Dios en la tierra, un representante de Dios. En el caso de los egipcios creían que Horus, el dios Horus, se personificaba en cada uno de los faraones, y cuando moría ese faraón debía ser representado Horus por un hijo de ese faraón, y así se mantenía ese poder en esa única persona. Pero, en definitiva, lo que sacamos en limpio que la sociedad egipcia, como todas las sociedades de la antigüedad, empieza a estar compartimentada. Un hijo de un campesino iba a ser campesino, muy probablemente. Un hijo de un artesano iba a ser artesano. Un hijo de un escriba iba a ser escriba. Y el hijo del faraón iba a ser o faraón, o iba a tener mucho poder ahí entre su familia, la familia real, la familia del faraón. Y los sacerdotes también. Entonces, sociedades compartimentadas, o sea, cada uno cumplía su rol y según donde nacía era el rol que le iba a tocar cumplir a lo largo de toda su vida. Tomamos Egipto, la mayoría de las sociedades de la antigüedad tenían esa característica, ya las vamos a ir viendo cuando estudiemos otras, pero bueno, esta son algunas de las características de la sociedad egipcia. Más adelante nos enteraremos de la fundamentación religiosa a través de todos sus dioses y de su politeísmo que tenían los egipcios respecto a esta organización. Pero eso va a ser cuando las próximas clases, ¿ok?